Padre, este día queremos orar por la vida de nuestro pastor, porque sabemos, Señor, que estamos preparando un nuevo año donde el favor de Dios va a caer sobre todas las familias aquí reunidas, sobre nuestras generaciones. Sabemos, Señor, que tú lo sabrás guiar, le darás una doble porción de sabiduría, de gracia, para llegar a más personas, Señor, que en esta iglesia, en estas cuatro paredes, no se contenga la palabra de Dios, Señor, sino que salgamos a esparcirla. Queremos, Señor, orar por nuestro pastor Ricardo, que tú lo hagas una persona llena de paz, de amor, para saber guiar a todo este rebaño. Damos gracias, Señor, por su misión, por su valentía para dejarlo seguro y venir y subirse contigo a la barca, Señor, y andar por los mares contra tormentas, adversidades, pero sabemos que de tu mano, Señor, llegaremos a un puerto seguro. Bendecimos su vida, su matrimonio, la vida de su hijo, Señor, que sabemos que han impactado a miles de personas y que tú tienes otros planes, Señor, que seguramente serán de mucha más abundancia, mucha más amor, sabiduría y grandeza. Que todo sea para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, iglesia, buenos días. Antes de que se sienten, saluda al que está detrás suyo, adelante suyo, dígale qué gusto verte. No sé por qué, pero cada semana estás más delgado, para que le suba la autoestima, más joven, y te veo más próspero, así que me puedes invitar a comer, dile también. Qué gusto verlos, bienvenidos. Bueno, tomemos asiento, iglesia. Bueno, la verdad es que este fin de semana, o ayer estuvimos con un equipo de personas trabajando sobre unos temas específicos para el evento de Navidad. Ya más adelante le vamos a contar. Entonces, por eso estuvimos un poco, digamos, sobre el tiempo, porque pues veníamos de trabajar. Pero decirles que hay buenas noticias. Dios es un Dios de buenas noticias. Sin embargo, hoy en el tema les voy a dar, no sé si malas noticias, pero voy a tirar un baldado de agua fría. ¿Bien? Y vamos a aprender, y yo quiero que escriban, me gustaría que tomaran nota hoy ustedes. Ojalá que tomaran nota, pero sin entrar a redes sociales. Normalmente uno no toma notas en Instagram, no toma notas en Facebook, uno toma notas en el blog de notas del celular, ahí se toman notas. Pero hoy vamos a aprender el por qué Dios nos dice que no. ¿Sí? ¿Alguna vez has orado y Dios no te ha respondido? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿O has orado y Dios te ha dicho que no? Y con el tiempo tú dices, ah, ya entendí por qué. ¿Sí? Pero si tú no has entendido el por qué, es porque todavía estás atrancado con el no de Dios. Y quiero hablarte de eso, quiero enseñarte por qué Dios te va a decir que no. Primero, quizás el pasaje más, de los más conocidos en la Biblia, es el 911 de la Biblia, Jeremías 33:3. ¿Se acuerdan? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la Biblia. Clama a mí, yo te voy a responder. Entonces, quizás lo primero que uno tiene que comprender es qué tipo de respuestas Dios va a darme. ¿Cuál es la respuesta que nos gustaría que nos diera siempre el Señor? Sí, ¿cierto? Señor, quiero bajar de peso orando. Ah, sí. ¿Ah? O Señor, yo lo amo, que regrese a mí. Pero el Señor no siempre te dice que sí. O sea que una respuesta es sí. Bien, esa es la más común, pero hay otra respuesta que es el no de Dios. No. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo al Señor, quita de mí este aguijón. Dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, 3 veces le rogué al Señor que lo quitara de mí, pero Él me dijo, mi gracia
es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Todavía los de producción están en el versículo anterior, no pasa nada, ellos ahorita se van a despertar. Regálenle un café a Joshua, que es el de los versículos hoy. Bueno, Dios te va a decir que no. Y acuérdate que Dios te va a decir que no por una razón sencilla. Primero, porque Dios es soberano. Segundo, porque Dios sabe lo que tú necesitas, más allá de lo que tú quieres. ¿Te imaginas? Yo me pongo a pensar, ¿te imaginas que uno le dijera a un niño que sí cuando uno entra a una dulcería y uno le dice que sí todo el tiempo? Termina diabético, ¿o no? Entonces Dios no te va a dar algo que Él sabe que en el futuro eso te va a lastimar. Dios no te va a permitir estar con una persona, meterte en un negocio o regresarte a algo que tú crees que te va a dar bienestar ahorita, pero que a largo plazo eso se va a convertir en un gran problema para tu vida. Porque Él conoce sabe más que tú. Lo segundo es que Dios te va a decir aún no. ¿Ok? Esa es la tercera respuesta de Dios. Espera, aún no. Dice el Salmo 27:14, espera en el Señor, esfuérzate y aliente tu corazón, espera. Espera en el Señor. Dios te va a decir aún, aguántate. Y también el Señor va a poder no responder ahorita. ¿Alguna vez tú has tenido un problema con alguien y le has pedido explicaciones? ¿Te ha pasado eso? No sé, ponte que te robaron. Y tú, pero me robaron, ¿y por qué me robaste? ¿Y cómo se perdió ese dinero? ¿Y cuánto se perdió? ¿Y de qué manera se perdió? Y llega un momento donde las explicaciones no son suficientes. Por ejemplo, si alguien te engaña, tú estás casado y te engañaron, o sea, hay un adulterio. ¿Tú crees que hay explicaciones suficientes para explicar un adulterio? ¿Tú crees que hay explicaciones suficientes para explicarle a un niño por qué su papá lo abandonó o su mamá lo abandonó? ¿Tú crees que, por ejemplo, los niños que tenemos, por ejemplo, tenemos niños que desafortunadamente les asesinaron a papá y a mamá? ¿Tú crees que uno puede y tiene las suficientes explicaciones para explicarle a un niño por qué su papá y su mamá fueron arrebatados de este planeta y por qué quedaron solos, huérfanos y a la intemperie? ¿Hay explicaciones suficientes para eso? Entonces, eso es lo que quiero que sepas. Dios, en muchas situaciones, no te va a dar explicaciones, porque no hay explicaciones suficientes para los dolores de la vida, para las cosas que salen de nuestro control. Ahora, Dios en la Biblia le ha dicho a muchas personas que no, ¿ok? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que no. ¿Se acuerdan que Dios le había prometido a Abraham un hijo? Y a Abraham, que era muy obediente a su esposa, y la esposa le dijo, ¿sabes qué? Como que no es conmigo, yo ya estoy viejita, acuéstate con mi sierva. Y él, muy obediente, dijo, va, mi amor, lo que tú mandes, porque en esta casa se hace lo que yo obedezco. Y entonces él se va y tiene un hijo llamado Ismael. De ahí viene el Islam, por cierto, de Ismael. Y entonces, años más tarde, Abraham le oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero que Ismael, mi primogénito, porque sí era el primogénito de Abraham, o sea, sí es técnicamente el primogénito de Abraham, yo quiero que este sea el hijo de la promesa. ¿Y Dios qué le dijo? No, papito, es con su mujer, con la esposa que yo le di. No es a su manera, en su forma ni en su tiempo, es a mi manera, en mi forma, en mi tiempo, porque yo soy Dios. Y yo no hago tu voluntad, tú haces mi voluntad. No es a tu estilo, a tu manera y lo que tú crees. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Es como yo lo voy a hacer. Así que, por no haber esperado, vas a tener que esperar un poco más. ¿Sabes cuánto le tardó? 25 añitos, la promesa. Ahora, ¿por qué Dios no me responde inmediatamente lo que yo quiero? Porque uno diría, yo quiero que Dios me responda ya. Porque la verdad es que nuestro Padre, sobre todas las cosas,
tenemos que comprender que Dios tiene un plan eterno. Que tu plan en la tierra durará 70, 80, 90 años, pero el plan de Dios es eterno. O sea, tu historia tiene que conectar con el engranaje universal del plan de Dios para toda la humanidad. Entonces Dios no va a desprender nuestro egoísmo de su proyecto, porque fuimos creados para su propósito. No Dios es para nuestro propósito. Dios también le dijo que, por ejemplo, le dijo no a David. Ese es uno de los dos más duros de la Biblia. David, ya saben la historia, se mete con Betsabé, una mujer casada, o sea, hay adulterio mutuo. Queda embarazada Betsabé y Dios le dice a David, ¿sabes qué? Ese niño va a morir. Y la Biblia dice que, porque además David ya saben que mandó a cometer un asesinato, ¿no? Ese fue el actor intelectual de un asesinato. Urías muere en guerra por instrucciones de David. Entonces Dios le dice a David, ese niño se va a morir. La Biblia enseña que David fue, se arrodilló, le pidió perdón a Dios, ayunó 7 días, no comió nada en 7 días, tiraron el piso, llore y llore y llore. ¿Y Dios qué le dijo? No. Y se murió el niño. ¿Va? Pero la máxima de todas, el máximo no de todas, porque les puedo dar muchas historias de esas, pero la máxima de todas es el no de Dios a su Hijo Jesús. Esa es la máxima de todas. Pasa de mí esta copa, Señor. ¿Y Dios qué le dijo? No te la voy a pasar. La copa que yo te voy a dar, te la vas a tomar, hijo. Porque yo tengo un proyecto más grande, un plan más grande. Entonces el Señor, muchos no. Por ejemplo, a Moisés también. ¿Se acuerdan que Moisés quería entrar a la tierra prometida? ¿Y Dios qué le dijo? No, papito, usted me golpeó la roca, usted hizo lo que no tenía que hacer, se sube al monte Nebo y yo soy tan bueno que se la dejo ver, pero no vas a entrar a la tierra prometida. En ese momento de la historia de Moisés. Son nos de Dios. Ahora, Dios escribe esto, Dios me va a decir que no por varias razones. Primera razón, porque por conflicto de intereses. Hay conflicto de interés. Te lo voy a poner así. Los del Atlas han rezado muchas veces para que las Chivas desciendan. Pero yo también oro, hermano. ¿Entiendes? Entonces hay conflicto de intereses ahí. Entonces hay conflicto de intereses. Sí, tenemos conflictos de intereses. O sea, ¿te imaginas un niño que diga, Dios mío, que llueva porque no quiero ir a la escuela? Y todo el mundo diciendo, no, que no llueva porque necesito ir a trabajar. En serio, o sea, hay peticiones. En una final, ¿te imaginas en una final del mundial? Toda la gente orando, toda la gente es espiritual. O sea, en un mundial todos oran. Que gane mi equipo. A Dios a alguien le va a quedar mal. Entonces, hay oraciones que simplemente Dios no va a responder porque hay conflicto de intereses. Bueno, lo segundo es porque Dios muchas veces va a decir que no, y la gran mayoría de veces es porque Dios jamás va a sobrepasar tu libre albedrío. O sea, por ejemplo, mujer de Dios o querido soltero, ¿a ti te puede gustar ese Sansón? Tú dices, Señor, yo quiero, ese yo lo convierto, Señor, dame ese Sansón para mí. Voy a utilizar las estrategias bíblicas, como el pueblo de Israel en el desierto, yo voy a darle las 7 vueltas porque se caen las murallas en el nombre de Jesús y yo conquisto esa tierra prometida. Voy a pisarlo, Señor, porque tú dices que todo lo que pise la planta de mis pies será mío. Y aunque tú lo pises, Dios jamás va a sobrepasar el libre albedrío. Porque si Él no quiere, y aunque suene chistoso, por ejemplo, en los solteros, también pasa en los matrimonios. Hay matrimonios que yo he visto mujeres o hombres orando porque quieren restaurar su matrimonio, porque quieren recuperar su hogar. Pero jamás Dios va a manipular las emociones de una persona para que te ame. Dios jamás va a manipular, aunque
Escucha, el libre albedrío es tan impresionante que aunque eso represente que esa familia se quede sin un padre o sin una madre, porque prima el libre albedrío antes que la voluntad del hombre. ¿Está fuerte o no eso? Mira, la forma que una vez yo lo entendí, esto lo quiero repetir porque a veces uno se confunde, es así. Asumamos que yo tengo una casa, o sea, es mía, yo la compré, me pertenece, tengo las escrituras, y yo le rento la casa a Don Arqui. Entonces, Don Arqui vive en mi casa, Ahora, yo hice un contrato, le estoy entregando mi casa para que él la use. Es mi casa. ¿Yo puedo entrar a mi casa cuando a mí se me dé la gana? ¿Por qué? Porque está rentada, o sea, se la entregué en administración a él. Y aunque es mía, no puedo. Qué cosa tan horrible, ¿cierto? No es que yo, ay, que tú tienes desorden en la casa, te la quito. No, que tú no me pintaste esa pared, que tú me dañaste el baño. No, hasta que se termine el contrato y yo entro y yo veo a ver si la casa hay que repararla o no, no puedo hacer nada. Bueno, con Dios pasa lo mismo, muy parecido. Dios te entregó la administración de tu cuerpo. Dios te entregó la administración de tu hogar. Dios te entregó esas llaves. Y si tú no le das permiso, Él no va a entrar. Necesitas, increíble, aunque Él es soberano y Él es Dios, en este asunto del libre albedrío yo debo permitir que Él entre. Por eso, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Así que Dios no va a hacer nada que tú no le permitas. Dios no va a hacer nada que tú no le abras las puertas. Entonces, puedes orar por la restauración, y quiero decírtelo con toda honestidad, con amor y cariño, puedes orar por la restauración de un matrimonio. Pero si la otra persona no quiere, ora y pon tu deseo delante de Dios. Pero si la otra persona no quiere, Dios no va a manipular las emociones del otro. ¿Estamos claros o no? Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque es que uno puede lastimarse pensando en que ayuné 7 días o ayuné 40 días, hice 3 rezos, vine a toda la reunión, porque normalmente en las crisis todo el mundo se pone espiritual. Y tú puedes ponerte muy espiritual y todo lo espiritual que tú quieras, pero Dios dice, ora, está bien que hables conmigo, está bien que ores, pero no voy a mover las emociones o no voy a manipular a nadie. Tercero, porque Dios puede decirte que no, porque detrás del no hay crecimiento espiritual. Te lo pongo de esta forma. Cuando una persona va a emprender algo, un proyecto, financieramente hablando, un proyecto, y empieza y es terco, este es de esos tercos testarudos que empieza y todo el tiempo le están cerrando las puertas, no le funciona, pero no suelta. Detrás del no soltar, ¿sabe qué desarrolló la persona? Resiliencia, carácter. En algún momento siembra tanto que en algún momento llega a pegar. Entonces, a veces el no de Dios tiene que ver con que yo quiero que tú desarrolles tu vida espiritual. Porque además, iglesia, con toda honestidad, los nos divinos desarrollan más nuestra fe que los sí divinos. Porque yo tengo que tener más fe para aceptar un no que para un sí. ¿O no? ¿Te imaginas una enfermedad terminal? Y tú oras y por más de que le intentes y por más de que vas a un médico y por más de que le tratas y todo el tiempo es no hay salida y no sueltas. ¿A quién le creció más la fe?
al que a pesar de eso sigue con Dios, sigue orando, sigue buscando, sigue creyendo, sigue teniendo esperanza, o aquel que en la primera oración le dijeron que sí? ¿A quién le creció más la fe? Al del no. Entonces muchas veces Dios utiliza el no por desarrollar tu vida espiritual, por desarrollar tu carácter. Si quiere, para entender esto un poquito más a fondo, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿La tribulación qué produce? Eso es lo que produce la tribulación, paciencia. Yo agradezco mucho eso. Yo agradezco mucho porque, mira, te voy a ser honesto desde mi corazón. Yo he aprendido más con dolor que con pasión. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo he aprendido más a través de mis crisis de dolor que a través de mis momentos de pasión. O sea, a través de mi egoísmo o de mis logros o de mis éxitos. He aprendido más a través de mis dolores, de mis fracasos, de mis tribulaciones, que a través de los mejores momentos de la vida. O sea, cuando la vida no es color de rosa, sino que la vida se torna color sepia, ahí es donde yo he crecido más, porque es razón natural, biológica, es completamente natural. ¿En qué momento crece más una planta? ¿En el sol o en la noche? En la noche. ¿Sabías eso o no? Las plantas crecen en la noche. En la noche, cuando el sol les pega, agarran fuerza. Pero cuando ya está la noche, es donde empieza el... ¿En qué momento crecen más los niños, por cierto? ¿En el día o cuando están durmiendo en la noche? Ah, Dios lo entiende. Es un asunto hasta biológico. Crecerás más en tus momentos oscuros que en los momentos de luz, de día. Y Dios lo entiende perfectamente. Por eso es que dice, más bien nos gloriamos en nuestras tribulaciones para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y cuando tú, iglesia, me asustó este tema, y dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? Yo dije que la oscuridad y me sale este aquí. Bueno, ya me perdí. Bueno, entonces claro, los momentos de dolor son los que más nos ayudan a crecer. Mira, cuando mi padre se va de la casa, yo nunca olvidaré esa escena. Mi hermana Mónica casi se le prende de la pierna y empieza a llorar. Jennifer no, porque Jennifer era un bebé, pero la otra estaba más, y era más apegada a él. Y yo vi además no solamente el proceso de salida, sino lo que pasó con ella. O sea, estaba todo el tiempo enojada. Todo el tiempo estaba muy resentida, muy enojada, muy enojada. Y yo dije en mi mente, wow, ¿esto es lo que produce el abandono de un padre? Yo tendría 7 años, 6 años. Esos momentos oscuros son los que en mi corazón me ayudaron a decir, puede pasar lo que sea, pero un hijo jamás se abandona. Porque los momentos de oscuridad son los que te ayudan a crecer, iglesia. Por eso es que el Señor puede utilizar, escúchame esto, recuerda, lo malo no viene de Dios, pero a los que amamos a Dios, pero es para los que lo amamos. O sea, esa promesa de todo ayuda bien no es para todo el mundo. Esa promesa tiene una exclusividad, aquellos que aman a Dios. Porque a veces uno manipula ese versículo y esa persona no ama a Dios y dice, no importa, eso malo que viviste te va a ayudar para bien. No le sirve a él. Le sirve a aquellos que realmente en su corazón aman a Dios. Y por eso es que tenemos que aprender a manejar el no de Dios, porque te tengo noticias, muchas noticias, y vas a recibir más nos que sí. Vas a recibir más no de Dios que sí divinos.
¿Cómo manejo los no de Dios? Vamos a ir a Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres aprender a manejar un no divino, por favor, aprende a mantener la fe en lo que Dios es, no en lo que Dios va a hacer. ¿Sabes? He orado por mucha gente para que se sane y mucha gente se ha sanado. He orado por mucha gente para que se sane y mucha gente no se ha sanado. ¿Saben cuál es la clave? Uno puede orar explicándole a Dios mi deseo, pero siempre tengo que orar diciéndole al Señor, tu voluntad, Señor. Este es mi deseo, este es mi anhelo, porque es que a veces en la iglesia, yo quiero decirles algo, nos pasó en la iglesia cristiana, cuando vino toda la onda de los dones del Espíritu Santo, que eso pasó más o menos después del 40, de 1940, empezó a suceder que en las iglesias decían, bueno, Dios va a empezar a derramar dones y entonces tú tienes el don de sanidad y tú tienes el don de profecía y tú tienes el don de sacar la suegra de la casa y bueno, y empezaron los dones, ¿no? Así muchos dones repartidos. Oye, hablando de la suegra, Caín, voy a contar una cosa porque tengo que hacer un paréntesis. Le pregunto al Caín, oye Caín, ¿qué te pareció donde fuimos a Belat Shalom? Y me dice, allá fuimos. Claro que ya estuvimos, Caín, a Belat Shalom. Yo no me acuerdo dónde era Belat Shalom. Y le digo, oye Caín, ¿y qué aprendiste en árabe? A ver, ¿qué palabra aprendiste en árabe cuando estuviste allá en Israel? Aprendí a decir suegra. ¿Cómo se dice, Caín? Aléjala. Oye, oye, lo único que aprendió fue a decir suegra en árabe. Aléjala. Caín, Dios lo perdone. Bueno, entonces hay que mantener la fe. Hasta idiomas aprendí. ¿Cómo se dice en ruso, Caín? Hasta, Dios dame don de lenguas. Hijo de... Allá en el Pentecoste. Bueno, mantener la fe. Hay que aprender a mantener la fe en lo que Dios es. Lo segundo, hay que soltar nuestros deseos a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dice Isaías 55, versículo 8 y 9, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Cuando tú vas a la derecha, Dios te dice a la izquierda. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Pablo, el apóstol Pablo, que hizo quizás uno de los ministerios más exitosos, Pablo tenía un anhelo profundo. ¿Sabes cuál era el mayor sueño de Pablo ministerial? Ir a Roma. ¿Tú te imaginas a Pablo, un estratega, diciendo, bueno, Señor, voy a ir a Roma? Más o menos rentar el Coliseo Romano me va a costar tanto. Si hacemos una campaña en marketing me va a costar tanto. Si hacemos esto y de pronto 8 días de campaña de sanidad y milagros en el Coliseo Romano. Señor, quiero ir a Roma. Y el Señor le dice, ok. Y ojalá que fuera un crucero por el Mediterráneo, Señor. De pronto una parada en Atenas, de pronto una parada por allá en Capadocia, al sureste en Izmir. De pronto me detengo en la isla de Malta y termino llegando allá a Italia. Y ahí, Señor, en crucero, y en ese crucero le comparto a todo el mundo de Cristo. Llego allá, el apóstol Pablo ya es famoso, así que se hagan un par de pancartas, ¿sí?, por toda la ciudad y empezamos a volantear. Se llena el Coliseo, Pablo. Listo, plan hecho, plan hecho. El Señor dice, va, pero ¿sabes qué, Pablito? Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Así que Pablo empieza el viaje a Roma, ¿cómo? Como prisionero, como un vil prisionero encadenado. Llega a Roma como un prisionero. Y Pablo pensó que le iban a prestar el Coliseo. ¿Y sabes qué pasó? Lo tuvieron en una prisión. Y no 1 año, no 2 años, muchos años. Y él pensaba que iba a predicar a las multitudes. ¿Saben qué le tocó hacer a Pablo en esa prisión de Roma? Una sola cosa: enviar cartas.
¿Qué hubiese sido más efectivo para el ministerio de Cristo? ¿Llenar el Coliseo romano o las cartas de Pablo que leemos hoy después de 2000 años? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque mis caminos no son tus caminos. Porque uno no logra dimensionar el plan eterno de Dios. Lo mismo pasa con Job. ¿Te imaginas eso? Un día está Job y entonces llega la noticia donde unos sicarios mataron a todos tus hijos. A todos tus hijos, no te quedó uno. Llega el otro, se te murieron, te robaron todo el ganado y todas las reses. Llega el otro, cayó un rayo y se quemaron todas las ovejas. Bueno, un desastre completo. Y dice la Biblia que llegaron sus amigos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Elifaz. ¿No se acuerdan? No manches, yo tampoco, pero bueno, ahí no sé. Pero llegaron sus 3 amigos. Y dice, a mí me gusta mucho esto, porque dice que sus amigos se sentaron con él a verlo con sus llagas, lamentarse. 7 días. 7 días estuvieron frente a Job en silencio. Cuando alguien esté pasando una crisis, amigos, escucha lo que te voy a decir. Cuando alguien esté en su peor crisis, lo mejor que puedes hacer es regalar el don de tu presencia. Y no más. Pero cuando los amigotes abren la bocota, ahí es donde ya la riegan, ¿se acuerdan? Si ellos hubieran quedado callados, te aseguro que Job hubiera salido más rápido de su crisis emocional. Pero además de lo que estoy viviendo y tú me juzgas, además de lo que estoy viviendo y me estás diciendo que es por mi pecado, no. Uno tiene que aprender a regalar lo más valioso que se llama su presencia. Uno puede sentarse frente a una persona y decirle nada. Y eso es mucho decir. Pero a veces tenemos un problema de diarrea verbal, hermano. Neta, o sea, no nos podemos quedar callados. Y hable. No, aprender a estar. Ese es el mayor regalo que uno le puede dar a una persona. ¿Cómo le dices a una persona que le acaban de matar un hijo o se le muere un hijo que Dios tiene algo mejor? Entonces, aprender a quedarse callado y saber estar es la mejor terapia que le puedes regalar a una persona. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Lo segundo, para poder aprender a manejar el no de Dios, es quizás entender en nuestro corazón que si yo estoy en una crisis por el no de Dios, posiblemente es que yo no confío en Dios. Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar, hermano. ¿O no? Yo te lo digo de esta manera. Yo creo en muchas personas. Yo creo en ellos, en su historia. Pero ¿tú crees que yo le puedo confiar a mi hijo a todo el mundo? Por más de que crea. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Y te quiero decir que si tú entras en una crisis de fe y empiezas a abandonar, porque lo he visto muchas veces. Yo he visto personas que fueron bien testarudos y tercos esperando el sí de Dios cuando Dios les dijo no. Pero Señor, yo quiero que sí, pero Dios le dice, pero yo quiero que no. ¿Pero por qué no? Eso está como los que somos papás. ¿Tienen hijos que son tercos que quieren un sí a toda costa? ¿Sí les ha pasado eso? A mí me pasa con mi hijo que, papá, préstame el celular. No. Y además empiezan en la onda, ¿por qué no? ¿Tú crees que una explicación para un niño de 10 años es suficiente? ¿Por qué no? Si yo le empiezo a explicar, bueno, porque el celular lo que produce en el cerebro y entonces la sobreestimulación, eso no lo quiere saber. ¿El qué quiere? Que sí. Pero como yo lo amo, ¿qué le voy a decir? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no?
¿por qué no, papá? ¿Por qué no? Y ya empieza como, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y esto es una guerra de, ¿por qué? ¿Por qué no? Y así funciona con Dios. Pero Padre, yo lo amo. Es el hombre de mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero Padre, yo soñé con él. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Te imaginas? Yo les voy a decir una cosa. ¿Mi esposa no está acá? Qué bueno. Voy a contar un chisme. Usted sabe que pues empecé yo a hablar con mi esposa cuando éramos amigos y ella me cuenta que ella se iba a casar. Escucha, ya tenían el departamento. Sí. Ya tenía vestido. Ya habían amoblado. Porque lo que sea, pero mi esposa es piqui. O sea, ella estudió los que son de Colombia, el externado de Bogotá es como estudiar acá en el TEC de Monterrey, algo así. Entonces su novio estudiaba en el TEC de Monterrey. Mire con lo que cayó. Y entonces no sabía. Y entonces que el matrimonio y que yo no sé qué, y ya tenían, o sea, las familias ya habían hablado, ya se habían puesto de acuerdo entre suegros y toda la cosa. O sea, eso ya era bodorrio. Y Dios le dijo, no. Y yo gané. Mucho tonto lo que perdió, yo digo, maravilla. No, en serio. Yo digo, y gracias, Padre, por haberle dicho que no, Señor. Entonces, ¿pero por qué no? ¿Tú crees que lo puedes entender ahí? No lo entiendes ahí. Es durísimo. Se sale de tu control porque no conoces, porque mis pensamientos, ¿qué no son? Mis caminos. Ahora lo lamento. Si has pasado cosas terribles y dolorosas como un abuso, como un abandono, si te mutilaron una parte de tu cuerpo, o sea, no, de verdad en ese momento no tenemos explicación. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando veas eso en otra persona, no digas nada, quédate callado, pero te lo voy a decir a ti porque te amo. Si tú pasas de eso, recuerda, el amor de Dios va más allá de tu salud. Tú no eres un ojo, tú no eres un matrimonio, tú no eres un hígado, tú no eres un cuerpo, tú no eres una persona, tú no eres una familia, tú no eres un hijo, tú eres tú. Y sobre todo eso te amo. Sobre todo tus anhelos personales y todo, yo te amo a ti. Porque prefiero a veces verte solo, que con alguien que te dañe y te lastime, mi hermano. Porque es en los dolores donde uno aprende. Bueno, un aplauso a Lavero, porque liberación. No importa. Bueno, gloria a Dios. Casi no usamos en esta iglesia la amén, pero bueno, se vale, está bien. Entonces, quiero que me acompañes por favor a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Yo quiero que este versículo les quede grabado en la mente. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversos problemas. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse.
Quizás lo más difícil que te vas a tener que encontrar no es con los nos que perdiste, sino con los nos que nunca tuviste. ¿Me entiendes o no? Por ejemplo, si yo perdí un matrimonio, ese es duro. Esos son los nos difíciles. Perdí un matrimonio. Mi papá murió, mi mamá murió, mi hermano murió. Esos son los no difíciles. Y suena durísimo, pero inclusive el no de un hijo murió. Esos son los no difíciles. Pero hay un no que no es difícil. Es el no más difícil, más doloroso, y el no de lo que nunca tuviste. Me quise casar, Señor. Quise hacer un hogar con alguien y nunca se dio la oportunidad. Quise tener un hijo y nunca nunca llegó el hijo. Esos son los nos más difíciles. Los nos de lo que nunca tuviste, no de lo que perdiste, sino lo que nunca tuviste. Y cuando tú haces una evaluación delante del Señor y dices, voy a evaluar cuáles son los nos que yo quería y nunca llegaron, y vas delante de Dios y haces la oración difícil, ahí es cuando empiezas a tener una verdadera libertad, hermano. Es cuando sales de la frustración, de la amargura o de esos ataques de cólera que te dan sin sentido. Porque puedes reconocer, yo lo que tengo es un dolor por lo que nunca tuve. Llorar la casa que no pudiste comprar, llorar el hijo que nunca pudiste tener, llorar el matrimonio que nunca pudo ser. ¿Me copias o no? El hijo varón que no nació, o la hija. Porque si yo conozco hombres o mujeres que quisieron tener un hijo varón y no llegó. Y esos son los nos que yo debo afrontar, porque son los nos más duros de tratar. Pero Dios entiende tu corazón. Eso es lo que quiero que sepas. Quiero que aprendamos a orar al estilo de Cristo, mi hermano. Vamos a orar a la manera de Jesús. Pero para eso te quiero pedir que abras tu Biblia. Me acompañes, por favor, al libro de Marcos, capítulo número 14, versículo 35. Quizás de todos los evangelistas, versículo 35, de todos los evangelistas, Marcos es el evangelista que más me da pautas de la oración más profunda de Jesús. Vamos a hacerla juntos. Vamos a leerlo todos en la pantalla, a la voz de 3, 1, 2, 3. Se adelantó un poco más, cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Siguiente. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Te voy a dar 3 razones por qué orar de esta manera y cómo hacerlo cuando tengas un no de Dios, cuando pases por un momento durísimo. Primero quiero que sepas que esta oración se hizo en el lugar más difícil de Cristo, porque el lugar más difícil de Cristo no fue la cruz. No fue la cruz. El lugar más doloroso de Cristo fue Getsemaní. El lugar del prensado significa Getsemaní. A él le dio algo que se llama hematidrosis, que es cuando por un ataque de ansiedad o de estrés profundo, los poros se dilatan de tal manera que empiezan a gotear sangre y la piel queda hipersensible. No sé si te ha pasado que te raspas y se te ve la piel como blanca y después punticos de sangre. Así le quedó la piel al Señor en ese lugar, como si se hubiera raspado todo el cuerpo y gotica, puntos de sangre por todas partes. Eso fue lo que él dijo ahí, porque el nivel de estrés y de ansiedad que él estaba viviendo era terrible. Pero cuando tú tengas, porque te quiero decir esto, lo vas a vivir. O sea, es que nadie sale ileso de este planeta. O sea, tengo que decirte que vas a vivir la muerte dolorosa de alguien que amas. Eso es inevitable, familia.
quiero decirte que vas a perder, que te pueden robar, que te van a romper el corazón. Quisiera que no. Yo quisiera que, yo amo a mi hijo. Yo no quiero que le vayan a romper el corazón, pero seguro se lo romperán. Porque eso se llama vida, porque esto no es el cielo, esto es la tierra. Pero les prometo algo, esto se va a acabar algún día. Y algún día estaremos con Él. Ya no habrá más dolor ni sufrimiento, ni racismo. No habrá más diferencias sociales. Se los prometo, eso va a pasar, eso es verdad. Pero mientras estemos en este mundo de desigualdad, que no era el plan de Dios, ese es el plan de Satanás. Y el hombre pues entregó a Satanás las llaves de la casa. Esa es la verdad. Ok. Pero vas a pasar momentos dolorosos. Seguramente estás atravesando uno hoy. No lo sé. Vas a atravesar momentos. Yo no sé si alguno de nosotros, Dios no lo quiera, nos da una enfermedad realmente terminal, o sea, un cáncer. Yo no sé si alguno de nosotros un día el cerebro se nos desconecte. Yo no lo sé. O sea, vamos a llorar juntos. Pero cuando tengas eso, cuando te llegue, porque te llegará, quiero que digas esto: Abba, Padre. Dilo. Me encanta esa palabra. Si tú quieres aprender, tener la forma de sostenerte en las crisis de los no de Dios, porque te va a decir muchos no, primero dile: papá. Por favor, no le digas Dios, no le digas Adonai, Yahvé, Elohim, El Shaddai, Jireh. Dile papá, como un hijo. Estaba en Autlán, así como estoy con ustedes en un auditorio, y Marco va corriendo, cae, ustedes lo saben, en un auditorio relativamente lleno, así como este, cae y se abrió. Ustedes le ven la cicatriz de Harry Potter que tiene, ¿no? Tiene una cicatriz de Harry Potter acá. Y se abrió de aquí hasta acá. 12 puntos externos, 4 puntos internos. Yo le podía ver el cráneo, es real. Se le veía el cráneo de la profundidad de la herida. No le alcanzó a agarrar el ojo, gracias a Dios, pero le agarró de la ceja hasta acá. Por eso ustedes se dieron cuenta que Marco siempre estuvo con el pelo hasta aquí. ¿Sí se dieron cuenta o no? ¿Sí se acuerdan? Ya no, pero antes sí. ¿Saben por qué? Le daba vergüenza. Yo lo conozco, es mi hijo, yo conozco su corazón. Pero tampoco lo obligué a peínate así. Dios conoce tus vergüenzas, es tu papá. Y también va a conocer cuando tú te quieras tapar las heridas. No pasa nada, es normal, es natural. Y entonces, cuando cae, nunca voy a olvidar que lo primero, su mamá estaba al lado, o sea, ahí, la mamá estaba ahí, yo estaba acá. Y yo estaba realmente lejos, o sea, a su distancia estaba muy lejos. Y lo primero que hizo fue: ¡papi! Eso fue lo primero que gritó. No gritó otra cosa. No gritó auxilio, no gritó socorro, no gritó nada, no gritó Superman ni Batman, de verdad. Gritó: ¡papá! Porque papá es seguridad. Abba, Padre. Y tengo que decirte que lo siento. Si tú no tienes un padre presente, yo sé lo que es eso, no te preocupes. Pero tenemos un Abba Padre, hermano, que nos ama. Y no te preocupes, mamá, que estás con tu hija o tu hijo criándolo solo o sola. Él tiene un Abba Padre. Fórjalo, enséñalo, edúcalo. Lo segundo que quiero que le digas a Dios cuando pases por estas etapas de los no de Dios, porque vas a recibirnos, dile esto: a pesar de este no, sé que todo es posible. No dudes nunca de su soberanía, de su capacidad, de su poder. No lo dudes. Jesús no puso en duda el poder de su Padre.
No hagas eso. No, es que yo sé que tú no quieres, es que si de pronto pudieras, yo sé que todo lo puede, Señor. Esto es posible para ti. Déjame el versículo, hermano. Y lo tercero, que quizás es lo más difícil, es sujeta tu deseo propio y personal a la soberanía de Dios. Sé que todo es posible, pero pasa de mí esta copa, porque yo no quiero mi voluntad. Sujeto mi voluntad a la tuya, Señor. ¿Me vas a decir que no? Sé que es posible para ti, no está en duda. ¿Eres mi padre? Ok. Pero esto que me duele y que era un anhelo personal, a pesar de esto, Señor, creo en tu voluntad. No la mía, la tuya. Y mi hermano, cuando uno pasa esto, en la muerte de un ser querido, en un matrimonio fallido o en lo que pases, que vayas a pasar, siempre resucitas. Siempre vas a resucitar. Nunca te quedas en esa tumba. Pero te tengo que dar una noticia. Escúchame bien. La semilla que cae en tierra y no muere, no da fruto y queda sola. Hay cosas en la vida, personas en tu vida, relaciones en tu vida, que vas a tener que decir, esto se muere. Porque si decides que eso no se muera, o sea, si dejas la puerta entreabierta para con esa persona, para con eso, si sigues con la puerta entreabierta, eso nunca va a fructificar. La clave del crecimiento, la clave de la fructificación es la muerte. ¿Va o no va? Pero no es fácil. O sea, tranquilos, iglesia, no es fácil. Pero papá lo sabe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca serán suficientes mis explicaciones, hijo. ¿Sabes cuántas veces Job le pidió a Dios, le rogó a Dios que le diera una explicación en todo el libro? Pero hoy estamos hablando de este hombre como un hombre de la fe. Vayan pasando los músicos adelante. Vi un poema que me encantó y quiero cerrar con esto. Permítame leerlo. Escúchame bien, eres quien eres por una razón. Eres quien eres y no hay confusión. Más allá de la discapacidad, de tu dolor emocional o de tus pensamientos, tu existencia tiene una celestial razón. Eres parte de un diseño divino, eres especial. Tú, mujer, tú, hombre, eres una obra de Dios. Te veas como te veas, estés como estés. Dios no erró. Dios no se equivocó. Te eligió para que nacieras aquí y estuvieras aquí. Eres justo lo que Él anheló. Los padres que tuviste, Él los eligió. Con su ADN te formó como parte de su plan. Aunque te cueste verlo de esa manera por los padres que hayas tenido, más allá de eso, llevas el sello de Dios. Tú eres el reflejo de la obra eterna de Dios. El trauma, el dolor no son en vano. Cuando lloraste, Dios lloró contigo. Cuando sufriste, Él sufrió contigo. Cuando estuviste solo, sola, Él estuvo contigo.
Pero todo esto lo permitió para modelar tu carácter, para que seas quien eres hoy. Y eso no es un error. Para que fueres la sal de este mundo, para que des esperanza y vida a otros. Eres quien eres porque eres amado de Dios, y en eso no hay error. Así que Él sabía que existirías. Postdata: te amo, hijo. Te amo, hija. Aunque te tenga que decir que no. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.